El despertar fue abrupto, como si una mano invisible me hubiera arrancado de las sábanas. No fue el sol, que aún dormía tras las colinas de Richland, sin una sacudida interna, una urgencia desconocida que me impulsó a levantarme. Una crisis, pensé. Una de esas que te golpean sin previo aviso y te obligan a moverte. Desde la ventana, el mundo se presentaba en tonalidades grises, el cielo plomizo presagiando lluvia o quizás algo más. Pero en esa gama de grises, una voz susurró en mi mente. Oportunidad igual a peligro. Una ecuación extraña, inquietante. La crisis, sentía, se movía a mi alrededor como una gelatina informe, maleable, pero omnipotente. La voz, ajena y familiar a la vez, continuó su murmullo confuso. Si tomas la oportunidad, te ayudará en el camino. Si tomas el peligro, ese será tu destino. Su eco resonaba desde un pasado nebuloso, un tiempo que sentía lejano y a la vez peligrosamente cercano. Intenté hablar, disipar la sensación opresiva, pero la pesadez en el pecho me lo impidió. Todo saldrá bien cuando se quiere. Esa frase sonaba hueca, desprovista de significado en mi presente. Las penas y las alegrías las han enterrado. Nadie las ha notado, pero son semilla. Una imagen extraña floreció en mi mente. Emociones sepultadas germinando en secreto. La palabra familia era un sonido vacío, un concepto abstracto. Ni sus miembros ni su historia evocaban en mí la más mínima conexión. El lenguaje de mi infancia, las palabras que alguna vez me fueron cercanas, ahora eran extrañas, despojadas de su significado original. Sentía la ausencia punzante de un vínculo fraterno, como si la propia sangre de mis venas hubiera sido drenada, reemplazada por un lodo frío y pegajoso que se movía con la lentitud voraz de sanguijuelas. Lo que una vez estuvo cerca, cálido y familiar, se había alejado con la fuerza implacable del viento de marzo, dejando un vacío helado en su lugar. Un desmayo, una desconexión profunda me había arrojado a una distancia insalvable de mí mismo. Frío, muy dentro, habitaba un espacio donde la luz del sol no llegaba. Hacía tanto tiempo que no miraba el amanecer. La oscuridad del anochecer parecía haberse instalado permanentemente en mi horizonte. A lo lejos, vislumbraba el correr de mi sangre, de mis anhelos, como un río turbio que se alejaba. Un fuego devorador ardía en la distancia, consumiendo todo a su paso. Esto pensé, y nadie me escucha. Caminaba y caminaba, mis pies moviéndose sobre la tierra gris, pero sin lograr avanzar realmente. Escuchaba las voces de la gente a lo lejos, un murmullo indistinto, palabras que se perdían antes de alcanzarme.
La crisis gelatinosa me envolvía, invisible pero palpable, mientras seguía mi camino incierto, guiado por la extraña ecuación y la voz misteriosa que resonaba desde un pasado que no lograba comprender.